Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenidos y gracias por elegir mi canal. En este vídeo os vuelvo a hablar sobre luces. Y es que en este caso os introduzco un fabricante que viene del mundo de la ingeniería. Ojo, porque es una ingeniería bastante específica, ya que se trata de trenes de alta velocidad. Pero, ¿cómo una consultora de ingeniería salta al mundo de las luces para cine? Bueno, mientras abrimos el contenido del paquete del Caster 02P, os voy a hablar un poquito sobre el fabricante, SANY-Xiao. Como ya os he comentado, SANY-Xiao viene del mundo de la ingeniería, diseñando planes en los laboratorios de trenes de alta velocidad. En el 2018, SANY-Xiao y ARRI colaboran para las pruebas de grabación en posibles accidentes de este tipo de trenes. De esta manera y tras varias pruebas, SANY-Xiao termina adquiriendo para los laboratorios varias lámparas HMI de alta potencia de la clase M de ARRI. Tras esta colaboración, ARRI inspira a SANY-Xiao a convertirse también en un fabricante de luces para cine y televisión. Así nace SANY-Xiao, una compañía con unos altos estándares de calidad, pensando siempre en el cliente final. Os voy a dejar de todas maneras un link aquí abajo en la caja de descripción para que vosotros mismos podáis leer todo este tipo de contenidos y toda su historia. Seguimos. Continuemos hablando de los aspectos y características de este sistema, pero antes dejadme comentaros que Caster es el nombre de un ecosistema de una familia que está fabricando SANY-Xiao. Toda la información os la voy a dejar resumida en un link de la página, obviamente, dentro de la caja de descripción. Bueno, vamos a ello. En este caso el Caster C02P tiene una potencia de 450 vatios, su horquilla oscilante es de 2700 a 10.000 grados Kelvin, es un panel RGB-W, su índice de reproducción cromática es del 95%, su TLCI, que además esto es bueno si trabajas en televisión, es del 95% también, y sus ajustes de dimerización de potencia lumínica es desde el 0 al 100%. Su montaje, ya sea en trípodes, en garras o algún tipo de soporte, es muy sencillo ya que lleva un spigot de 28 milímetros. Podemos controlar el panel de manera inalámbrica gracias a su aplicación de móvil, diseñada expresamente para este tipo de paneles, por DMX con o sin cables y también por ArtNet. En este punto vamos a tomarle las medidas al Caster C02P, el modelo de 450 vatios de toda la familia que tiene SANY-Xiao. Bien, vamos al tema. Ancho. Vamos a hablar siempre en centímetros. 68 centímetros. Eso sin tener en cuenta la horquilla de sujeción. Teniendo en cuenta la horquilla de sujeción y el tornillo de ajuste, nos vamos a ir a unos 90 centímetros aproximadamente. Voy a daros ahora la anchura, teniendo en cuenta que aquí tiene un embellecedor, lo vamos a tomar desde aquí. Esto tiene 35 centímetros
con la horquilla, teniendo en cuenta esto y la horquilla, nos iríamos aproximadamente a 43 centímetros y medio. Y recordando que tiene un spigot, ¿vale? Que lo tenéis aquí. Lo voy a volver a levantar, que no sé si se ve. Sí se ve. Más o menos pues llegaría aquí y el spigot completo pues serían unos 54 centímetros aproximadamente. Esto más o menos para tener en cuenta las medidas que tiene el panel si es que lo vamos a colocar en situaciones un poco más ajustadas. Continuamos. El panel de control se compone de una pantalla, ruedas de desplazamiento con pulsación y varios atajos que nos ayudarán a entrar en las páginas más fácilmente. Temperatura de color correlacionada. Podremos elegir la temperatura de color con la rueda de control o bien pulsando y obteniendo los valores más usados normalmente. También podremos corregir la desviación de magenta y verde. Al pulsar conseguiremos el 0% en un solo clic. Podremos corregir la intensidad. Gracias a la rueda de control podremos hacer un incremento o disminuciones del 1% o usando su función de pulsación con incrementos del 25%. HSI. En este menú podremos controlar el hue, la saturación y la intensidad. También nos podremos ayudar de las funciones antes mencionadas en las ruedas de control, como la pulsación, para obtener los valores más rápidamente. Geles. Aquí encontraremos referencias y valores de las principales marcas del mercado como son Rosco y Lee Filters. Estos valores son totalmente seteables en la temperatura de color, simulando así el tungsteno o una lámpara HMI. También podremos controlar la intensidad. RGBW, rojo, verde, azul y blanco. También podremos controlar la intensidad. CIE. Esta función nos permite controlar el color por ejes. También podremos controlar la intensidad y ayudándonos de su pulsación en incrementos del 25%. El fabricante pone a nuestra disposición la página de efectos que además también son totalmente seteables.
la página de control de conectividad remota, como son el DMX, el ARNet, el Wi-Fi, etc. Y por último, la página de sistema, donde podremos ajustar los settings generales del panel, como por ejemplo el brillo de la pantalla, la función del ventilador, las actualizaciones, el idioma, etcétera, etcétera, etcétera. Como habéis podido ver en la sección del panel de control, el Caster C02P se puede controlar con una aplicación de móvil. Es una aplicación especialmente diseñada para controlar este equipo. Esta se llama Color Express, que además es una aplicación que te va a facilitar el fabricante, Sanichao. La instalación en cualquier tipo de terminal o de teléfono móvil es muy sencilla, pero para sincronizar el equipo con un teléfono móvil vamos a necesitar un punto de acceso externo. Este dato es muy importante, un punto de acceso externo, es decir, un router externo. Además, este router ha de trabajar sí o sí en la frecuencia 2.4 GHz, ya que es en la frecuencia en la que trabaja el equipo. Así que sin más preámbulos, os voy a enseñar cómo se sincroniza y cómo trabaja el equipo con un teléfono móvil. Una vez descargada la aplicación en nuestro terminal móvil, la abrimos e iremos al control del menú del Caster C02P. Nos desplazaremos a Network y buscaremos el icono de Wi-Fi. Activaremos el Wi-Fi y después el Wi-Fi Link. De esta manera estamos preparando nuestro panel para la sincronización con la aplicación. Aparecerá en la pantalla del panel una advertencia que te avisa de que el panel está preparado para ser escaneado. Entonces es el momento de escanear desde la aplicación Color Express instalada en tu teléfono móvil. En cuanto desaparezca la advertencia en nuestro panel, podemos detener el escaneo. Agregamos el panel para poderlo operar desde el terminal. Desde la aplicación tenemos todos los parámetros completamente operativos para poder controlar el panel a distancia. Para operar varios paneles al mismo tiempo es tan sencillo como arrastrar y añadir a una lista global de control. Activarlos y simplemente operarlos como si fueran un solo panel. Hay que tener en cuenta que cuando el panel está linkado con la aplicación, o sea, con la Color Express, la aplicación que el fabricante Sanichao ha diseñado para controlar la familia Caster, que es la que hemos probado,
el sistema, el panel, no te va a dejar operarlo de manera manual. Es decir, que a través del panel manual no vas a poder operar el panel si ya está linkado con la aplicación de móvil. Es una característica que hay que decirla porque hay que tenerla en cuenta. Y cómo no, para un segmento de paneles profesionales como es el caso del Caster C02P de SanXiao, hay que tener en cuenta sus accesorios. Por ejemplo, el softbox, el E-Grade y las Vandoors, lo que vendría siendo las palas. Son de una instalación bastante sencilla, pero lo mejor es que lo veáis por vosotros mismos y os lo voy a mostrar. La aparición del LED en el mundo cinematográfico ha sujeto toda una auténtica revolución para directores de fotografía, para eléctricos, gaffers, etcétera, etcétera, etcétera. Todo es más divertido, tenemos una herramienta más con la que poder trabajar, pero siempre nos olvidamos de nuestros amigos los sonidistas. Este punto o este espacio del review va dedicado a ellos, a los sonidistas, al departamento de audio. Y es que tener unos cuantos de estos en el set
obviamente va a tener sus especificaciones a la hora de tener en cuenta el departamento de audio. Bien, el Caster C02P obviamente se refrigera por ventilación, es decir, un ventilador que genera un flujo de aire para poder refrigerar las partes que se calientan cuando está expulsando los 450 vatios que tiene de poder, de potencia. Bueno, para la gente de sonido, voy a callarme, tengo un lavalier muy normal, media gama. En este momento el sistema tiene la posición del ventilador en auto, suena, pero suena muy poquito, muy bajito. Yo lo oigo, seguramente vosotros no, pero lo voy a poner al full. Me voy a callar, ¿eh? Tengo que añadir que estoy justo al lado del panel, es decir, no hay ningún actor en el planeta que vaya a estar a esta altura del panel con un panel funcionando al 100%. He de añadir que el Caster C02P tiene varios puntos o modos de seteo para su ventilador. Tenemos este que es el full, con el que estoy funcionando ahora mismo, el off que no se escucharía, la versión low, que sería esta, que seguramente no escucharéis porque ni siquiera mi oído es capaz de captarlo, la versión high, la versión full, que es la que habéis escuchado antes, se genera más flujo de aire y obviamente pues se oye más. No sé si lo escucharéis, pero yo sí lo estoy escuchando. Y la versión auto, que el sistema decide cuál es la cantidad de revoluciones por minuto que tiene que tener su ventilador para refrigerarse lo más adecuadamente posible. Hasta aquí este punto de audio. Seguimos. El Caster C02P de Sanixao es resistente a la humedad. Según las especificaciones técnicas del fabricante, es IP23, es decir, que es resistente a la humedad, pero no es estanco. Esto lo voy a subrayar, no es estanco. Os voy a enseñar un vídeo donde veréis una prueba con un atomizador que pulveriza el agua, simulando algo más que una especie de rocío matutino o simplemente una llovizna muy ligera, muy pulverizada. Os recomiendo que si vais a rentar, alquilar o comprar o tener en vuestra propiedad un Caster C02P, ni se os ocurra hacer esto con una catcher de alta presión porque el aparato seguramente morirá. Repito, es IP23, es resistente a la humedad y no es estanco. Os voy a enseñar el vídeo.
Se nota que el fabricante Sanixao ha puesto todo su empeño en el diseño del Caster o de la familia Caster, concretamente este que tenemos aquí, el C02P. Fabricado en aluminio, no llega a más de 10 kilos. Cuando lo sacas de la caja, el tacto es muy resistente, se nota que está pensado para que lo toquen muchas manos y pase por muchas manos, es decir, profesional, pensado para profesionales. 450 vatios, RGBW, fácil instalación de todos los accesorios, ya lo hemos visto en el review. Cuando entras en el panel de GLS, las referencias que encontramos son muy familiares, muy amigables, y es que son las referencias con las que trabajamos en tungsteno, con los filtros de los fabricantes Rosco y Lee Filters. Por otra parte, control a distancia, o para controlar a distancia el panel, podemos usarlo a través de DMX, con cables o sin ellos, por ARNet, o aplicación de móvil, que también la hemos visto, la Color Express. Es IP23, es decir, que es resistente a la humedad, pero no es estanco, ojo a este punto. Y hay algo que tengo que decir a título personal, muy a título personal, y es que me ha sorprendido la saturación, la viveza del color del Caster C02P. Yo diría que está, a mis ojos, un 5% por encima, o han conseguido que esté un 5% por encima de los fabricantes que encontramos en el mercado. Pero repito, es una percepción personal y a mis ojos. En fin, no puedo alargarme o no voy a alargarme mucho más, no tengo mucho más que decir tampoco. Espero que todo este review os haya servido para ver o para sacaros de dudas de todas las especificaciones que hay en este equipo, y nos volvemos a ver en el siguiente review. Gracias por estar ahí detrás.